todos, este vídeo es un poquito especial y bastante extraño para mi canal, obviamente, porque no estáis muy acostumbrados a que os hable de cosas de arte, pero para la gente que no lo sepa, pues yo estudio Historia del Arte. Así que me gustaría poder unir ambos conceptos y creo que me ha salido un vídeo muy chulo. Así que sin más, comencemos. Hoy voy a hablaros sobre todo de los yokais y también de los yurei de la mitología japonesa. Seres que fueron creados hace miles de años para intentar dar una explicación a sucesos, a cosas o animales incluso que la sociedad no conocía. Normalmente dentro de espacios que en sí nos eran bastante lejanos, por ejemplo el mar, la noche, es decir, zonas poco exploradas y que sobre todo tenían muchos peligros. Así que sin más, comenzamos con los kitsune. Obviamente, el animal por excelencia de la mitología japonesa es el kitsune. Se podría decir que es guardián de los dioses, pero a la vez un yokai, que engaña e incluso porta enfermedades. Este kami, que es el término japonés para denominar un elemento de la naturaleza, se presenta con forma de zorro, por lo que la entrada de sus santuarios tiene dos estatuas de estos animales. Como he dicho anteriormente, el kitsune puede ser símbolo de buena suerte y prosperidad, específicamente en cuanto a los campos, ya que los zorros acaban con los roedores que dañan los cultivos. Además, estos animales suelen bajar de las montañas a principio de otoño en busca de comida, que coincide con la cosecha del arroz. En contraste con esta imagen benigna del zorro, también encontramos otros testimonios que sitúan a este animal como si fuese un yokai molesto y bastante peligroso. A diferencia del otro que hemos explicado, denominado kitsune como kami, este no tiene santuarios, básicamente porque no es venerado. Se le denomina no kitsune, un zorro salvaje que tiene el poder de transmitir enfermedades mortales y también poseer a las personas. Por este último aspecto, además, hay una expresión en japonés que es ser un kitsune, que básicamente se le denomina así a las personas que no se muestran, digamos, con su verdadera cara, es decir, cuando actúan de una manera pero dicen ser de otra. También existen los llamados ninko, que son aquellos kitsunes que esconden su propia naturaleza bajo forma humana. Especialmente se disfrazan de jóvenes bellas para seducir a otros hombres. Estos animales representan la parte femenina, el yin, por lo que intentan robar a los hombres el principio masculino, que es el yang. Para protegerse de estos animales hay varias cosas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, nunca se sentirán cómodos al lado de un perro, básicamente porque estos animales son capaces de olerlos y de saber que efectivamente son un kitsune y no una persona. Y otro punto también bastante relevante es que cuando ellos se reflejan en el agua, aparece verdaderamente su forma. Además, el mejor antídoto para evitar su ataque es comer su carne. Hay una famosa historia de la época Heian, desarrollada desde el 794 al 1185, que cuenta que un kitsune fue disfrazado de mujer y llegó a casarse y tener hijos. Sin embargo, años más tarde fue descubierta por su marido cuando le salió la cola por culpa de un perro que se le acercó. En el japonés actual se sigue usando la expresión enseñar la cola cuando a uno se le ven sus verdaderas intenciones. Y otros kitsunes que toman la forma de personas se dedican a realizar pequeñas travesuras. Por ejemplo, una muy comentada es la de ofrecer orina por té a los viajeros fatigados que se encuentran por el camino. Bueno, en segundo lugar, los nekomata. No está muy contenta que digamos. Efectivamente, el aura misteriosa que rodea a los gatos y la facilidad que tenemos para tenerlos como animales domésticos han provocado que haya muchísimas leyendas en torno a ellos. Y en Japón no iba a ser la excepción, claro. Así pues, encontramos un yokai llamado nekomata. Ya había historias en el periodo Heian, durante el siglo VIII y XII aproximadamente, donde hablaban de gatos salvajes de gran tamaño que descendían desde las montañas en dirección a Kioto. Allí mataban y devoraban a varias personas. Estos cuentos se encuentran por todo Japón realmente, pero lo curioso es que en las islas principales de Japón ni siquiera había gatos salvajes. Así pues, solo existían en islas pequeñas, por lo tanto es muy probable que realmente estos cuentos proviniesen tanto de Corea como de China, donde sí que existían gatos salvajes e incluso tigres. En el periodo Edo,
que se desarrolló posteriormente durante siglos XVII y XIX, aparecieron historias de gatos que se convertían en los llamados nekomata, que eran gatos domésticos. Estos realmente habían entrado en el país asiático durante la era Heian con la función de proteger las sagradas escrituras de los templos budistas, que normalmente eran atacadas por roedores. Posteriormente, estos gatos pasaron a ser los animales de los samuráis y los comerciantes, por lo que vivían en sus casas. La leyenda cuenta que los gatos que tenían una cola demasiado larga se convertían en yokais, y por eso precisamente les cortaban la cola desgraciadamente. Y si os habéis dado cuenta, en Japón todavía estos gatos tienen la cola muy corta. Según lo que se contaba, estos nekomata robaban cadáveres o podían resucitarlos si pasaban por encima de ellos. Así que para evitarlo se dejaba un arma al lado del fallecido. Por eso se limitaba el tiempo que el gato podía estar en el hogar de 2 a 3 años. Llegados a ese momento se preparaban habas rojas y pescado, y diciendo la frase «ya eres libre», el gato abandonaba la casa y se marchaba para siempre. En cuanto a la leyenda que ronda a estos seres, se dice que en la época Kamakura, del 1185 al 1333, el shogun Minamoto Yoritomo organizó una cacería en la falda del monte Fuji. Durante la misma, un gato salvaje mató a varios cazadores. El gato era un sirviente del dios del Fuji, que al presentarse ante él cubierto de sangre fue expulsado de la montaña por haberse contaminado. El gato, lleno de cólera, vagabundeó por varios reinos de Japón, cometiendo todo tipo de atropellos a su paso, hasta que se instaló cerca de una aldea donde todos los días molestaba o mataba a campesinos. Al cabo de un tiempo, estos consiguieron que el magistrado local organizase una batida en la que participaron gran cantidad de cazadores. La batida tuvo éxito y el gato salvaje quedó sin escapatoria. Lleno de ira, acorralado y profiriendo amenazas contra sus perseguidores, se esfumó sin que nadie supiese cómo y nunca volvió por la aldea. Llegamos al yokai que más me llamó la atención, que es el ninjo, o también llamado personas pez. Las sirenas no solo existen en la mitología grecolatina, sino también en lugares tan remotos, al menos para los occidentales, como es el archipiélago japonés. Aunque es cierto que, digamos, tiene una serie de diferencias, pero esto también ocurre con la mitología griega y la mitología romana, por ejemplo. Eran un método de explicar animales que ellos no conocían. Por ejemplo, en este caso, los científicos creen que básicamente estas sirenas podrían estar relacionadas con los dugones, que es el animal que estáis viendo en pantalla. Normalmente estos animales estaban en las costas, bastante cerca de las playas, por lo tanto es muy probable que, al no saber qué eran, especulasen acerca de su origen. Su apariencia física es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ya que normalmente las hemos visto con un aspecto bastante humanoide, a excepción de la cola, que era de pez, y obviamente eran muy bellas, con una voz que evidentemente atraía a los marineros para poder llevarlos al fondo del mar, yacer con ellos y posteriormente asesinarles. En el archipiélago nipón, sin embargo, estas criaturas eran peces como tal, pero con cara de personas. Por ejemplo, en la prefectura de Aomori hay un registro en el que se advierte de la presencia de una sirena en una de sus playas, que tenía un bello rostro y una voz envidiable. Esto sí que es cierto que se parece mucho más a lo que estamos acostumbrados a oír, pero también hay testimonios que afirman que eran seres horrorosos y de hecho durante el siglo XIX los japoneses digamos que creaban cadáveres o momias tanto de monos como de peces y estos los vendían a los europeos que creían que eran sirenas reales. Y de hecho esta concepción estuvo hasta varios años después. La aparición de estas criaturas realmente simbolizaban o bien tormentas o tsunamis, por lo que digamos que eran animales que no querían ver normalmente, porque obviamente formaban parte de una catástrofe, pero también eran consideradas seres de alerta, por así decirlo, porque obviamente se podían preparar. Pero es cierto que si las dañabas, eran capaces de crear terremotos e incluso sepultar pueblos enteros. Algo curioso, también con lo que he dicho anteriormente, es que normalmente las sirenas llevaban a los marineros al fondo del mar para después devorarles entre todas. Sin embargo, en la mitología japonesa es totalmente al revés. Se supone que los humanos comían la carne de las sirenas para conseguir la eterna juventud y la vida eterna. Y de hecho tiene una historia bastante bonita y que me gustaría compartir con vosotros. Una historia muy famosa en Japón es la de la monja Yaobi Kuni.
Cuando era joven, su padre le dio a probar carne de sirena tras haberla conseguido en el banquete al que había sido invitado por un dragón marino. La carne funcionó para la hija como el elixir de la eterna juventud y no volvió a crecer más. La joven se casó innumerables veces a lo largo de cientos de años. Sin embargo, incapaz de soportar la muerte incesante de sus maridos y abandonada por los vecinos, se hizo monja, comenzando a peregrinar por el país ayudando a los pobres, acompañada de una rama de camelia, especie que simboliza la longevidad. 800 años después de comenzar su particular tortura, la monja encontró de nuevo a una sirena, a quien le imploró que la liberase de su maleficio. La sirena accedió al deseo de Yaubikuni y así ésta se retiró a una cueva donde murió tranquilamente apartada del mundo. Por último, quería hablaros de los yurei, que también son otro tipo de fantasma muy popular en Japón y que a más de uno seguro que le interesará. Estos son los espíritus de los muertos que por alguna razón u otra todavía pertenecen a este mundo, no han sido capaces de ir hacia la otra vida. Pueden ser razones de muchos tipos, por ejemplo, una historia de amor que no ha sido felizmente acabada, una traición o también una promesa incumplida. El caso es que se diferencia principalmente de los yokai por esta razón, ya que estuvieron vivos, solo que todavía mantienen asuntos pendientes. Además, los yokais viven el perímetro de nuestra sociedad en momentos y espacios que no son controlables, por ejemplo, como os he dicho, la noche o el mar. Recordemos que hace miles de años la noche era totalmente oscura. Los segundos están en un mundo totalmente diferente, ya que es el de los muertos. Con los yurei no se busca ningún tipo de contacto, no se les venera, no quieren comunicarse con ellos, mientras que los yokai están bastante mejor familiarizados con la sociedad porque sí que son venerados y hay días especiales para ellos que incluso son festivos. Normalmente estos seres son representados sin la parte inferior del torso, o al menos sin los pies, que se difuminan gradualmente. Hay varias teorías al respecto. En el periodo Edo se decía que los yurei salían de casa con un vestido alargado y estrecho, por lo que el bajo del vestido escondía los pies. También puede ser porque hay algún artista que se atrevió a pintarlos sin estas extremidades y así quedaría posteriormente a lo largo de la historia. Otra razón es porque los muertos hacen el camino hacia el otro mundo no con sus pies, sino montados en una nube. Por lo tanto, una manera bastante sencilla de dibujar esta nube sería simplemente borrando los pies y que la persona se haga la idea. Y por último, también se dice que los Oni cortaban las piernas de los muertos a su paso hacia el otro mundo. También es importante el vestido blanco que portan, que consiste en un yukata, el kimono fino de verano, con el cinturón un poco flojo y mal atado, básicamente porque conservan el aspecto de su vida anterior con el que murieron, y también conservan, por ejemplo, sus gustos, sus sentimientos, sus resentimientos también, el odio que tiene a ciertas personas. Incluso hay testimonios en los que se habla de que estos espíritus llevan acompañando la mortaja una especie de bolsa de paño colgada del cuello. En ella se guardaban objetos que harían más fácil el viaje del fallecido al otro mundo, como el arroz, las monedas, etc. Esto nos recuerda realmente a tradiciones tan importantes como las que realizaban los griegos a sus difuntos, que ponían una moneda bajo la lengua del difunto para pagar a Caronte el viaje por la laguna Estigia. Lo más curioso es que muchos pueblos llevaban a cabo rituales funerarios que consistían en poner ofrendas a sus muertos de cara al otro mundo, básicamente para que vivieran de una mejor manera, podríamos decir. Ya desde la prehistoria los cazadores eran enterrados, por ejemplo, junto a sus armas. En la península ibérica, pueblos como los tartesos creaban túmulos funerarios en los que colocaban elementos que habían formado también parte de la vida del difunto, o los egipcios, que guardaban alimentos y todo tipo de objetos para la vida después de la muerte. Y son tradiciones que de hecho se siguen manteniendo, por ejemplo, en el Día de Muertos, que es hoy básicamente, en México. Lo que quiero decir con esto es que las civilizaciones, sin importar el espacio-tiempo en el que se encuentren, tienen un ideario común y el ser humano siempre ha intentado primero buscar una explicación acerca de cosas que no podían explicar, como esto que os he hablado sobre los yokais, pero también intentar comunicarse con sus fallecidos, intentar comunicarse con los muertos. Y no es algo de extrañar que por eso hayan salido tantos juegos como por ejemplo el de la Ouija, que básicamente tiene miles de años, porque el ser humano intentaba hallar respuestas a algo que no podía comprender todavía, y sigue sin comprenderlo.
Más allá de este aspecto, los yurei también son representados en el medio acuático o con un farol cerca de ellos, que son elementos de gran significado. Por ejemplo, puede significar que murió ahogado, pero también que el agua purifica tanto el cuerpo como el alma. Esta lava todos los pecados, al igual que el fuego, que era el representante del culto solar, simboliza la energía creadora y purificadora. Si bien es cierto que en el caso de los yokais se intenta representar con una manera cómica y de hecho se presenta a estos monstruos y fantasmas a los niños desde muy corta edad, en el caso de los yurei esto no ocurre tanto, básicamente porque los yokai se supone que todavía están vivos, que son representaciones de la naturaleza o de ciertos elementos que les llamaban la atención, pero en el caso de los yurei no podemos olvidar que eran personas fallecidas y que obviamente también sus familiares les echaban de menos, o que muchos de ellos les tenían miedo. Y también es verdad que normalmente se representan más, en el caso de los yurei, a mujeres más que a hombres. No hay una explicación muy concreta sobre esto, pero lo que se baraja en el libro que me he leído es que normalmente este público que, digamos, tenía intención de ver estos yokais y yureis, de ver estos monstruos y fantasmas de Japón, eran hombres. Por lo tanto, estaban más interesados en ver la tez pálida y el bello rostro de una mujer que el de un cadáver decrépito de un hombre. Pero esto obviamente es una teoría y no tengo nada más al respecto. Llegamos al final de este vídeo, sinceramente es uno de los que más me ha gustado grabar y creo que se me nota bastante. Como siempre os he dicho, me gustaría hacer cosas variadas en este canal, pero claro, yo comprendo que hay mucha gente a la que estos temas no le llamará la atención, ni siquiera sé cuántas visualizaciones tendrá este vídeo. Tampoco me importa demasiado, si os soy sincera, porque prefiero hacer cosas que me gusten, pero obviamente también quiero entreteneros y que disfrutéis algo conmigo. Este año, por ejemplo, como os he dicho, estoy cursando cuarto de carrera de Historia del Arte y en la asignatura de India y Asia he encontrado este libro que aparecerá en pantalla, donde he sacado toda la información que os he comentado y básicamente me parece muy interesante porque es lo que os he dicho, nos hace comprender que las culturas realmente están interconectadas unas entre sí y que a pesar de que no hubiese una conexión, por así decirlo, tanto comercial o cualquier cosa similar, ya había un ideario colectivo y unas ideas en común que básicamente hace que todos los humanos tengamos preocupaciones similares y que intentamos resolverlas de una manera sencilla y que todo el mundo pueda comprenderlo. Por eso existen las distintas mitologías, porque si os dais cuenta, hacen historias de cualquier tema, como por ejemplo las estaciones, el tiempo, los animales que les rodeaban. La verdad que, como os he dicho, me encantaría poder seguir haciendo vídeos de arte, de por ejemplo analizando cuadros que a mí me entusiasman o de, por ejemplo, llevaros a Madrid para que veáis la mitología clásica que rodea la ciudad o cualquier otra. Así que si os interesaría, aunque fuera bastante diferente con respecto a lo que estoy acostumbrada a subir, pues por favor dejármelo en la cajita de comentarios y también apoyar este vídeo. Podéis suscribiros y compartirlo para que más gente me conozca. Y bueno, pues nada, sin más que decir, hasta luego.